El Evangelio de Marcos yace ante nosotros como una piedra angular de la cristiandad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta piedra angular está construida sobre arena movediza? ¿Qué sucedería si descubrieras que los cimientos mismos de lo que millones consideran verdad absoluta están permeados de silencios calculados, omisiones estratégicas y construcciones teológicas que poco tienen que ver con la realidad histórica que supuestamente narran? Imagina por un momento que eres un arqueólogo del siglo XXI, no de ruinas físicas, sino de textos, de palabras que han moldeado civilizaciones enteras. Tu pala no remueve tierra, sino capas de interpretación, siglos de dogma, milenios de poder eclesiástico que han sepultado verdades incómodas bajo montañas de fe ciega. ¿Estás preparado para lo que podrías encontrar? ¿O prefieres la comodidad de la ignorancia, esa cálida manta que ha arropado a la humanidad occidental durante 2000 años? El Evangelio de Marcos, ese texto que la tradición cristiana considera el más antiguo y auténtico relato de la vida de Jesús, esconde secretos que la Iglesia ha preferido mantener en las sombras durante siglos. No hablamos aquí de herejías fantasiosas ni de teorías conspirativas sin fundamento. Hablamos de evidencias textuales, de análisis histórico-crítico, de hechos documentados que cualquier académico serio puede verificar, pero que han sido cuidadosamente apartados del conocimiento popular. ¿Por qué? ¿Qué teme la institución eclesiástica que descubramos? El primer secreto que debemos desentrañar es quizás el más perturbador de todos. Marcos nunca existió como testigo ocular de los eventos que narra. Esta afirmación, que puede sonar blasfema para oídos acostumbrados a la veneración acrítica, está respaldada por la práctica totalidad de la comunidad académica especializada en estudios bíblicos. Pero detengámonos un momento. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo puede un texto considerado sagrado, palabra divina para millones, ser en realidad el producto de alguien que jamás conoció a su protagonista? La tradición eclesiástica, esa constructora incansable de mitos reconfortantes, nos ha enseñado durante siglos que Marcos era discípulo de Pedro, que recogió de primera mano los testimonios del príncipe de los apóstoles. Pero cuando examinamos el texto con la lupa del análisis crítico, cuando aplicamos los mismos métodos que utilizaríamos para estudiar cualquier documento histórico antiguo, la realidad que emerge es radicalmente diferente. ¿No es curioso cómo la fe puede actuar como una especie de anestesia intelectual, adormeciéndonos ante evidencias que en cualquier otro contexto consideraríamos irrefutables? El Evangelio de Marcos fue escrito, según el consenso académico actual, entre los años 65 y 75 de nuestra era, probablemente alrededor del año 70. Esto significa que fue compuesto entre 35 y 45 años después de los supuestos eventos que narra. ¿Alguna vez has jugado al teléfono descompuesto? ¿Sabes cómo una historia puede transformarse completamente después de pasar por apenas 5 o 6 personas? Ahora multiplica eso por décadas, por comunidades enteras, por tradiciones orales que cruzan fronteras culturales y lingüísticas. ¿Qué probabilidad existe de que el relato final conserve la fidelidad histórica de los eventos originales? Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. ¿Existieron realmente esos eventos originales? El autor de Marcos, ese escriba anónimo, cuyo verdadero nombre se ha perdido en las brumas del tiempo, ¿estaba registrando historia o creando teología? ¿Era un cronista fiel o un arquitecto literario construyendo un edificio doctrinal? Cuando analizamos el texto de Marcos con herramientas de crítica literaria, descubrimos patrones que resultan profundamente reveladores. El Evangelio está estructurado como una narrativa cuidadosamente orquestada, con elementos dramáticos que siguen las convenciones literarias de su época.
No es el registro caótico y fragmentario que esperaríamos de un testimonio histórico genuino, sino una composición pulida, pensada para generar impacto emocional y transmitir mensajes teológicos específicos. ¿No te parece sospechoso que los supuestos eventos más extraordinarios de la historia humana fueran registrados con la precisión narrativa de una obra de ficción? Consideremos, por ejemplo, la famosa escena de la transfiguración. Marcos nos presenta un relato en el que Jesús se transforma ante los ojos de 3 discípulos, apareciendo junto a Moisés y Elías, mientras una voz divina declara su filiación. Es una escena de tremendo poder simbólico, pero cuando la examinamos desde una perspectiva histórica crítica, surgen preguntas perturbadoras. ¿Cómo conocía el autor los detalles de una experiencia privada compartida únicamente por 3 testigos? ¿Por qué ese evento extraordinario no dejó rastro en otras fuentes históricas de la época? ¿Es posible que estemos ante una construcción teológica, una metáfora literaria presentada como hecho histórico? La respuesta a estas preguntas nos lleva directamente al segundo secreto que la Iglesia prefiere mantener oculto. El Evangelio de Marcos no es historia, es teología narrativa. Esta distinción, que puede parecer sutil, es en realidad revolucionaria. Implica que estamos ante un texto cuyo propósito principal no era informar sobre eventos pasados, sino formar la fe de comunidades presentes. El autor de Marcos no era un historiador. Era un teólogo creativo que utilizaba herramientas narrativas para transmitir verdades espirituales tal como las concebía. Pero si esto es así, si el Evangelio de Marcos es fundamentalmente una obra de construcción teológica, ¿qué nos dice eso sobre la figura misma de Jesús? ¿Podemos separar al Jesús histórico del Cristo de la fe? ¿Existe alguna diferencia entre ambos o son construcciones completamente distintas que la tradición posterior ha confundido deliberadamente? Aquí entramos en territorio aún más peligroso para las certezas establecidas. Los estudios histórico-críticos de los últimos 2 siglos han establecido una distinción fundamental entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El primero sería una figura histórica real, un predicador judío del siglo I, cuya vida y enseñanzas fueron posteriormente transformadas por sus seguidores. El segundo sería la construcción teológica que emerge de esa transformación, una figura divinizada que encarna las esperanzas y necesidades espirituales de las primeras comunidades cristianas. El problema es que cuando intentamos acceder al Jesús histórico a través del Evangelio de Marcos, nos encontramos con que las capas de interpretación teológica son tan densas que resulta prácticamente imposible distinguir el núcleo histórico de la elaboración posterior. ¿No es inquietante pensar que la figura más influyente de la historia occidental podría ser, en gran medida, una creación literaria y teológica? Consideremos el uso que Marcos hace del término Mesías o Cristo. Para un lector moderno, acostumbrado a 2 milenios de cristianismo, estos términos evocan automáticamente la figura divina de Jesús. Pero en el contexto judío del siglo I, Mesías era un concepto político y religioso específico que se refería a un líder ungido por Dios para restaurar el reino de Israel. No implicaba divinidad en el sentido cristiano posterior. ¿Cómo y cuándo se produjo esta transformación semántica? ¿Fue una evolución natural del pensamiento religioso o una manipulación deliberada del significado original? El Evangelio de Marcos nos presenta a un Jesús que constantemente ordena silencio sobre su identidad mesiánica. Los demonios que lo reconocen son acallados. Los discípulos que lo identifican como Cristo reciben instrucciones de no revelarlo a nadie. Los académicos han denominado este patrón como el secreto mesiánico. Pero, ¿qué función cumple narrativamente? ¿Refleja una tensión histórica real?
¿O es un artificio literario diseñado para resolver problemas teológicos específicos? Una posibilidad perturbadora es que el secreto mesiánico sea la manera que encontró el autor de Marcos para explicar por qué la identidad mesiánica de Jesús no era conocida durante su vida histórica. Si Jesús realmente hubiera proclamado abiertamente ser el Mesías esperado por Israel, si hubiera realizado los milagros extraordinarios que Marcos le atribuye, si hubiera resucitado muertos y caminado sobre las aguas, ¿no sería inexplicable que su fama no trascendiera las fronteras de Palestina? ¿No deberían existir registros contemporáneos de tales eventos en las crónicas romanas o judías de la época? El silencio de las fuentes históricas contemporáneas sobre la figura de Jesús es, en sí mismo, uno de los secretos más incómodos que la Iglesia prefiere no examinar demasiado de cerca. Historiadores judíos como Flavio Josefo, que escribió extensamente sobre los eventos de Palestina en el siglo I, apenas mencionan a Jesús, y las pocas referencias que encontramos están envueltas en sospechas de interpolación posterior. Los cronistas romanos, meticulosos registradores de disturbios y movimientos políticos en las provincias, guardan un silencio casi absoluto sobre esta figura que supuestamente conmovió multitudes y desafió el orden establecido. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Cómo puede el protagonista de los eventos más extraordinarios de la historia humana pasar casi desapercibido para los cronistas de su época? Una posibilidad es que el Jesús histórico fuera una figura mucho más modesta y local de lo que sugiere el Evangelio de Marcos. Otra, más radical, es que la elaboración teológica posterior haya magnificado hasta tal punto la figura original que resulte prácticamente irreconocible. Pero detengámonos en el tercer secreto que emerge del análisis crítico del Evangelio de Marcos. La construcción de la divinidad de Jesús fue un proceso gradual y controversial que se extendió durante siglos, no una revelación inmediata y universalmente aceptada. Esta afirmación, que contradice frontalmente la narrativa oficial de la Iglesia, está documentada en los propios textos canónicos, si sabemos cómo leerlos. El Evangelio de Marcos, a diferencia de los evangelios posteriores, no presenta una cristología completamente desarrollada. No encontramos aquí las declaraciones explícitas de divinidad que aparecen en Juan, ni las genealogías que conectan a Jesús con el linaje davídico como en Mateo y Lucas. Lo que encontramos es una figura compleja y a menudo enigmática que parece crecer en estatura teológica a medida que el texto avanza. ¿No es significativo que el evangelio más antiguo sea también el más modesto en sus afirmaciones cristológicas? Marcos presenta a un Jesús que parece tener limitaciones muy humanas. Se enoja, se cansa, expresa dudas, incluso parece sorprenderse por la falta de fe de algunos. En el momento más dramático de la narrativa, en la cruz, grita las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Son estas las palabras de una figura divina consciente de su naturaleza y destino, o la expresión de desesperación de un ser humano enfrentado a la muerte? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de una de las tensiones más profundas del cristianismo primitivo. Las primeras comunidades cristianas lucharon durante décadas, incluso siglos, para definir la naturaleza exacta de Jesús. ¿Era completamente humano? ¿Completamente divino? ¿Una combinación de ambos? ¿Cómo podía ser ambos sin caer en contradicciones lógicas insalvables? El Evangelio de Marcos refleja esta incertidumbre teológica primitiva. No ofrece respuestas categóricas, sino que presenta una figura que desafía las categorías establecidas. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Esta ambigüedad refleja la realidad histórica de un Jesús que realmente era difícil de categorizar,
¿O es el resultado de un proceso de elaboración teológica que aún no había alcanzado su forma definitiva? Para responder a esta pregunta, debemos examinar cómo evoluciona la presentación de Jesús en los evangelios posteriores. Mateo y Lucas, escritos probablemente 1 o 2 décadas después de Marcos, añaden elementos que resuelven algunas de las ambigüedades del texto más antiguo. Incorporan relatos del nacimiento virginal, genealogías que establecen el linaje davídico y declaraciones más explícitas sobre la naturaleza divina de Jesús. Juan, el último en ser escrito, presenta una cristología completamente desarrollada en la que Jesús es inequívocamente el Logos divino encarnado. ¿No es revelador este patrón de desarrollo? ¿No sugiere que estamos ante un proceso de construcción teológica progresiva más que ante el registro de verdades históricas preexistentes? Este proceso de desarrollo cristológico alcanza su culminación en los concilios ecuménicos de los siglos IV y V, donde la Iglesia, ahora aliada con el poder imperial romano, establece definitivamente los dogmas sobre la naturaleza divina de Cristo. Pero ¿qué pasó con las voces disidentes? ¿Qué ocurrió con las comunidades cristianas que tenían una comprensión diferente de la figura de Jesús? Aquí entramos en el cuarto secreto que la narrativa oficial prefiere silenciar: la diversidad del cristianismo primitivo. Durante los primeros siglos de nuestra era, existía una extraordinaria variedad de grupos que se consideraban cristianos, pero que tenían interpretaciones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de Jesús, el significado de su mensaje y la estructura de la comunidad de fe. Gnósticos, ebionitas, marcionitas, arrianos. Cada grupo desarrolló su propia comprensión del legado de Jesús, muchas de ellas incompatibles entre sí. El Evangelio de Marcos, leído desde esta perspectiva, no representa el cristianismo primitivo, sino una de las muchas corrientes interpretativas que competían por definir la identidad del movimiento naciente. El hecho de que esta particular interpretación haya prevalecido sobre las demás no necesariamente la convierte en más verdadera históricamente, sino simplemente en más exitosa políticamente. ¿No resulta inquietante pensar que el cristianismo que conocemos podría ser simplemente el resultado de victorias políticas y alianzas de poder más que de proximidad a la verdad histórica? La canonización del Evangelio de Marcos, junto con los otros 3 evangelios considerados ortodoxos, fue un proceso que se extendió durante siglos y que estuvo profundamente influenciado por consideraciones políticas y eclesiásticas. Decenas de otros evangelios, algunos posiblemente tan antiguos como los canónicos, fueron declarados heréticos y sistemáticamente destruidos. ¿Qué perspectivas alternativas sobre Jesús y su mensaje se perdieron en este proceso de depuración doctrinal? ¿Qué versiones de la historia fueron silenciadas para preservar una narrativa unificada? Los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 nos ofrecen un vistazo fascinante de estas perspectivas alternativas. En textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena, encontramos un Jesús radicalmente diferente al de los evangelios canónicos. Un maestro de sabiduría esotérica más interesado en la iluminación interior que en la redención sacrificial. Una figura que enseña la divinidad inherente de todos los seres humanos, más que su propia naturaleza única. ¿Son estas perspectivas menos válidas que las preservadas en Marcos simplemente porque fueron derrotadas en las batallas teológicas de los primeros siglos? Esta diversidad del cristianismo primitivo nos lleva a una pregunta aún más fundamental. ¿Existió alguna vez un cristianismo original, unificado, del cual las diferentes corrientes posteriores fueran desviaciones? ¿O la diversidad era la condición natural del movimiento desde sus mismos inicios? El Evangelio de Marcos,
con sus ambigüedades y tensiones internas, podría ser reflejo de esta diversidad primitiva más que expresión de una ortodoxia establecida. Pero quizás el aspecto más perturbador de todo este análisis es cómo nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la verdad religiosa. Si el Evangelio de Marcos es fundamentalmente una construcción teológica, si la figura de Jesús que presenta es el resultado de elaboración posterior más que de testimonio histórico directo, ¿qué significa esto para la fe de millones de personas que han encontrado en este texto orientación, consuelo y propósito? Aquí nos enfrentamos al quinto y último secreto que la Iglesia no quiere que sepas: la diferencia entre verdad histórica y verdad existencial. Es posible que el Evangelio de Marcos no sea históricamente preciso en el sentido moderno del término, pero esto no necesariamente invalida su poder como texto formativo de identidad y significado. Las grandes narrativas que han moldeado civilizaciones, desde los poemas homéricos hasta los mitos fundacionales de las naciones modernas, rara vez han sido verdaderas en sentido estrictamente histórico, pero han sido profundamente verdaderas en términos de su capacidad para dar forma a la experiencia humana. El problema surge cuando la institución eclesiástica insiste en la veracidad histórica literal de narrativas que funcionan mejor como verdades simbólicas o existenciales. Esta insistencia no solo es intelectualmente insostenible a la luz de la evidencia disponible, sino que también traiciona la riqueza y complejidad de los propios textos. No es posible que la obsesión con la historicidad literal sea una distracción de los verdaderos tesoros que estos textos contienen. Cuando leemos el Evangelio de Marcos como lo que realmente es, una obra de teología narrativa que refleja las esperanzas, miedos y aspiraciones de las primeras comunidades cristianas, se abre ante nosotros una riqueza de significados que la interpretación literal a menudo oscurece. Las parábolas de Jesús recuperan su poder metafórico. Los milagros se convierten en símbolos de transformación espiritual, y la figura misma de Jesús emerge como un arquetipo de la condición humana en busca de trascendencia. Pero reconocer esta naturaleza teológica del texto también implica aceptar que nuestras certezas sobre el Jesús histórico son mucho más limitadas de lo que la tradición eclesiástica ha estado dispuesta a admitir. Implica reconocer que gran parte de lo que consideramos conocimiento sobre los orígenes del cristianismo es en realidad construcción posterior, elaboración teológica que ha sido presentada como hecho histórico. ¿Estamos preparados para esta honestidad intelectual? Podemos enfrentar la posibilidad de que nuestras creencias más fundamentales estén construidas sobre cimientos menos sólidos de lo que habíamos supuesto. ¿O preferimos la comodidad de la certeza, incluso si esa certeza está basada en ilusiones cuidadosamente mantenidas? La respuesta a estas preguntas no es solo académica, sino profundamente personal. Cada lector del Evangelio de Marcos debe decidir qué hacer con estas revelaciones incómodas, cómo integrarlas en su comprensión del mundo y de sí mismo. Algunos encontrarán en ellas una liberación de dogmas opresivos, otros experimentarán una crisis de fe que desafía los fundamentos de su identidad. Pero independientemente de la respuesta individual, lo que no podemos hacer es ignorar la evidencia. Los secretos que hemos comenzado a desentrañar no son especulaciones fantasiosas, sino conclusiones respaldadas por décadas de investigación académica rigurosa. Son secretos que han sido mantenidos en las sombras no porque sean falsos, sino precisamente porque son incómodamente verdaderos. Y esto nos lleva a una pregunta final para esta primera parte de nuestro análisis. ¿Por qué la Iglesia ha trabajado tan arduamente para mantener estos secretos ocultos? ¿Qué teme que suceda
si los fieles acceden a una comprensión más matizada y históricamente informada de sus textos sagrados. Es posible que el poder institucional de la Iglesia dependa precisamente de mantener a los creyentes en un estado de ignorancia sobre los verdaderos orígenes y naturaleza de sus escrituras fundamentales. La respuesta a estas preguntas nos llevará aún más profundo en el análisis de las tensiones entre fe y conocimiento, entre autoridad institucional y búsqueda de verdad, entre la comodidad de la creencia establecida y el desafío del pensamiento crítico. Pero antes de adentrarnos en esas aguas aún más turbulentas, debemos prepararnos para enfrentar verdades aún más perturbadoras sobre el Evangelio de Marcos y su lugar en la construcción del cristianismo tal como lo conocemos. Porque lo que hemos descubierto hasta ahora es apenas la superficie de una realidad mucho más compleja y desafiante. Los secretos más profundos aún aguardan ser revelados, y su impacto en nuestra comprensión del cristianismo, de la historia occidental y de la naturaleza misma de la verdad religiosa será aún más revolucionario de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Estás preparado para continuar este viaje hacia el corazón de las contradicciones que han moldeado 2 milenios de civilización occidental? ¿Tienes el valor de enfrentar verdades que podrían transformar radicalmente tu comprensión de una de las fuerzas más poderosas de la historia humana? El camino que se abre ante nosotros no promete respuestas fáciles ni consuelos reconfortantes, pero sí ofrece algo mucho más valioso: la posibilidad de una comprensión más profunda y honesta de nosotros mismos y del mundo que hemos heredado. Parte 2. El eco de las contradicciones. El silencio que rodea al Evangelio de Marcos no es solo académico, es estratégico. Mientras profundizamos en las capas de construcción teológica que hemos comenzado a desenterrar, surge una pregunta que corta como una espada de doble filo. ¿Qué sucede cuando una institución que se proclama guardiana de la verdad absoluta descubre que sus fundamentos textuales están permeados de incertidumbres, contradicciones y elaboraciones posteriores? ¿Cómo preservar la autoridad cuando la evidencia apunta hacia una realidad mucho más compleja y matizada de la que se ha enseñado durante siglos? La respuesta la encontramos en la estrategia del silencio selectivo, una política institucional que no niega abiertamente los hallazgos de la investigación académica, pero tampoco los integra en la enseñanza popular. Es una forma sofisticada de censura que opera no a través de la prohibición directa, sino mediante la omisión sistemática. ¿Cuántos feligreses han escuchado alguna vez en sus parroquias sobre la naturaleza compuesta del Evangelio de Marcos? ¿Cuántos sacerdotes discuten abiertamente las implicaciones del hecho de que este texto fue escrito décadas después de los eventos que supuestamente narra? Esta estrategia del silencio se vuelve aún más inquietante cuando consideramos que muchos de los líderes eclesiásticos que la implementan están perfectamente informados sobre estos hallazgos académicos. Los seminarios católicos, protestantes y ortodoxos enseñan crítica bíblica como parte de su currículo estándar. Los futuros sacerdotes, pastores y teólogos aprenden sobre las fuentes del Pentateuco, las contradicciones entre los evangelios y la evolución histórica de la doctrina cristiana. Pero existe una especie de pacto tácito. Este conocimiento pertenece al ámbito académico, no al pastoral. ¿No es profundamente problemático que exista esta división entre lo que se sabe y lo que se enseña? Imagina por un momento que eres un seminarista que acaba de descubrir que el Evangelio de Marcos contiene evidencias internas de ser una compilación de tradiciones diversas, que su estructura narrativa sigue patrones literarios específicos de la época, que su presentación de Jesús refleja desarrollos teológicos posteriores más que memoria histórica directa.
Ahora imagina que te enfrentas a la perspectiva de una vida entera, predicando sobre este texto como si fuera el registro literal e infalible de eventos históricos. ¿Cómo reconcilias esta tensión? ¿Cómo vives con esta disonancia cognitiva? Algunos resuelven esta tensión adoptando interpretaciones cada vez más sofisticadas, que permiten mantener la autoridad del texto mientras reconocen su complejidad histórica. Hablan de verdad teológica que trasciende la precisión histórica, de inspiración divina que opera a través de procesos humanos de composición, de inerrancia que se aplica solo a cuestiones de fe y moral, no a detalles históricos o científicos. Pero ¿no son estos intentos de conciliación formas elaboradas de evitar las implicaciones reales de lo que la evidencia nos está mostrando? Porque si profundizamos en el análisis del Evangelio de Marcos, descubrimos algo aún más perturbador que su naturaleza compuesta, sus contradicciones internas. No hablamos aquí de pequeñas inconsistencias que podrían explicarse por errores de copia o diferencias en las fuentes. Hablamos de tensiones fundamentales en la presentación de Jesús, de su mensaje y de la naturaleza misma de su misión. ¿Cómo puede un texto inspirado por la divinidad contener contradicciones tan profundas que desafían toda comprensión coherente? Consideremos la actitud de Jesús hacia la ley judía, tal como la presenta Marcos. En algunos pasajes, Jesús aparece como un judío observante que respeta y enseña la Torá. En otros, parece desafiar abiertamente preceptos fundamentales del judaísmo. Declara que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. O enseña que las tradiciones de los ancianos son vanas y que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. ¿Es posible que ambas presentaciones sean históricamente precisas o estamos ante la yuxtaposición de tradiciones teológicas incompatibles? Esta tensión se vuelve aún más evidente cuando examinamos la actitud de Jesús hacia los gentiles. Marcos nos presenta escenas en las que Jesús parece limitarse exclusivamente al pueblo judío, declarando que no es apropiado tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, refiriéndose aparentemente a los no judíos. Pero también encontramos episodios en los que Jesús realiza milagros para gentiles y proclama que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Cómo reconciliar estas presentaciones aparentemente contradictorias? Una posibilidad es que estemos ante el reflejo de diferentes momentos en la evolución del movimiento cristiano primitivo. La restricción inicial a Israel podría reflejar la fase más temprana del movimiento, cuando aún se concebía como una reforma interna del judaísmo. La apertura posterior a los gentiles reflejaría el desarrollo misionero que caracterizó al cristianismo después de la destrucción del templo en el año 70. Pero si esto es así, ¿qué nos dice sobre la fiabilidad histórica del Evangelio? ¿Está Marcos presentando el desarrollo teológico de décadas como si fuera la enseñanza coherente de un solo individuo? Estas contradicciones se multiplican cuando examinamos otros aspectos del texto. La actitud de Jesús hacia la riqueza oscila entre la comprensión pastoral y la condena radical. Su presentación de sí mismo alterna entre la humildad extrema y afirmaciones de autoridad divina. Su relación con los discípulos fluctúa entre la paciencia pedagógica y la frustración casi despectiva. ¿Son estas las marcas de una personalidad compleja y multifacética? ¿O evidencias de que estamos ante una compilación de tradiciones diversas que nunca fueron completamente armonizadas? Pero quizás la contradicción más profunda del Evangelio de Marcos sea la que existe entre su mensaje teológico explícito y sus implicaciones históricas implícitas. Explícitamente, Marcos presenta la historia de un Mesías que cumple las profecías judías,
que realiza milagros extraordinarios, que resucita de entre los muertos y cuya divinidad es reconocida incluso por los demonios. Implícitamente, sin embargo, el texto sugiere una realidad mucho más modesta. Un predicador judío cuya fama se limitó a una región específica de Palestina, cuyo mensaje fue reinterpretado radicalmente por sus seguidores posteriores y cuya resurrección es narrada de manera tan ambigua que incluso los discípulos más cercanos huyen aterrorizados. ¿Has notado alguna vez lo extraño que resulta el final original del Evangelio de Marcos? El texto más antiguo que poseemos termina abruptamente con las mujeres huyendo del sepulcro vacío, aterrorizadas y sin decir nada a nadie. No hay apariciones del Jesús resucitado, no hay comisión misionera, no hay ascensión triunfal, solo terror y silencio. ¿No es profundamente revelador que el Evangelio, que supuestamente narra el evento más extraordinario de la historia humana, termine con una nota tan ambigua y perturbadora? Los finales alternativos que encontramos en manuscritos posteriores, donde aparece el Jesús resucitado, donde se registran sus apariciones a los discípulos, donde se describe su ascensión, son claramente adiciones posteriores, añadidas por escribas que encontraron intolerable la ambigüedad del final original. Pero, ¿qué nos dice esta ambigüedad sobre las intenciones del autor original? Estaba deliberadamente construyendo una narrativa abierta que invitara a la interpretación, o refleja incertidumbres genuinas sobre los eventos que pretendía narrar. Esta pregunta nos lleva al corazón de uno de los secretos más celosamente guardados sobre el Evangelio de Marcos: su relación problemática con la institución eclesiástica posterior. Marcos presenta una visión del cristianismo que en muchos aspectos es incompatible con la estructura jerárquica y doctrinal que caracterizaría a la Iglesia en siglos posteriores. Su Jesús es una figura itinerante que rechaza el poder mundano, que enseña principalmente a través de parábolas enigmáticas, que evita las declaraciones dogmáticas claras y que parece más interesado en transformar corazones individuales que en establecer instituciones permanentes. ¿Cómo se las arregló la Iglesia institucional para convertir este texto en fundamento de una estructura de poder que habría sido ajena, si no directamente opuesta, al espíritu que lo animaba? La respuesta la encontramos en el proceso de interpretación controlada que caracterizó a la cristiandad durante siglos. El texto de Marcos no fue leído directamente por los fieles, sino mediado a través de homilías, comentarios y tradiciones interpretativas que gradualmente fueron domesticando sus elementos más subversivos. Consideremos, por ejemplo, las parábolas que Marcos atribuye a Jesús. Son narrativas deliberadamente enigmáticas que resisten la interpretación unívoca. Jesús mismo, según Marcos, explica que habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿No es paradójico que un maestro que supuestamente vino a revelar verdades salvíficas adoptara un método de enseñanza deliberadamente oscuro? ¿Y cómo se convirtieron estas narrativas abiertas en dogmas cerrados, estas invitaciones a la reflexión en mandamientos categóricos? El proceso fue gradual, pero implacable. Las parábolas fueron explicadas de maneras que eliminaban su ambigüedad original. Los dichos enigmáticos fueron interpretados como declaraciones doctrinales claras. La figura compleja y a menudo contradictoria de Jesús fue sistematizada en una cristología coherente que resolvía todas las tensiones del texto original. ¿Pero qué se perdió en este proceso de domesticación? ¿Qué aspectos del mensaje original fueron sacrificados en el altar de la coherencia doctrinal? Una de las pérdidas más significativas fue la dimensión escatológica radical del mensaje de Marcos. Su Jesús predica constantemente la proximidad del reino de Dios, un evento cósmico que transformará completamente la realidad presente. Esta expectativa apocalíptica permea todo el Evangelio,
desde las primeras predicaciones hasta las declaraciones finales sobre la segunda venida. Pero ¿qué sucedió cuando esta expectativa no se cumplió? ¿Cómo se las arregló la Iglesia posterior para lidiar con las profecías incumplidas de su fundador? La respuesta fue una reinterpretación radical que espiritualizó lo que originalmente era material, que futurizó lo que originalmente era inmediato, que institucionalizó lo que originalmente era carismático. El reino de Dios se convirtió en la Iglesia. La segunda venida se postergó indefinidamente hacia el futuro, y la transformación cósmica se internalizó como conversión individual. Pero ¿no constituye esto una traición fundamental al mensaje original tal como lo presenta Marcos? Estas transformaciones interpretativas no fueron accidentales, sino estratégicas. Reflejaban las necesidades de una institución que había decidido establecerse permanentemente en el mundo, en lugar de prepararse para su transformación inmediata. Pero reconocer esto implica admitir que existe una tensión fundamental entre el Evangelio de Marcos y la cristiandad histórica, entre el mensaje original y su implementación institucional. ¿Está la Iglesia preparada para esta honestidad autocrítica? La pregunta se vuelve aún más urgente cuando consideramos cómo esta tensión se manifiesta en cuestiones contemporáneas. El Jesús de Marcos, que declara bienaventurados a los pobres, que expulsa a los mercaderes del templo, que critica a los ricos y poderosos, ¿cómo se relaciona con una institución que ha acumulado enormes riquezas, que se ha aliado históricamente con el poder político, que ha legitimado estructuras de opresión social? ¿Es posible que la Iglesia haya traicionado tan completamente el espíritu de su texto fundacional que se haya convertido en aquello contra lo cual predicaba originalmente? Estas preguntas no son meramente históricas, sino profundamente contemporáneas. Cada vez que un líder religioso bendice la riqueza mientras predica sobre el Jesús, que declaró más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, cada vez que la Iglesia se alía con estructuras de poder mientras proclama seguir al que dijo que había venido a servir y no a ser servido, cada vez que se utilizan los textos sagrados para legitimar exclusiones mientras se predica sobre el que comía con publicanos y pecadores. Estamos viendo manifestaciones contemporáneas de tensiones que tienen sus raíces en las contradicciones no resueltas del Evangelio de Marcos. Pero quizás la manifestación más problemática de estas tensiones se encuentra en la actitud hacia el conocimiento y la investigación crítica. El Jesús de Marcos constantemente desafía las autoridades establecidas, cuestiona las interpretaciones tradicionales, invita a pensar más allá de las categorías convencionales. Su método pedagógico favorito, la parábola, es precisamente un dispositivo que obliga al oyente a participar activamente en la construcción del significado. ¿Cómo se convirtió este espíritu de cuestionamiento crítico en una cultura de obediencia intelectual ciega? La transformación ocurrió gradualmente a medida que la Iglesia se institucionalizó y se alió con el poder imperial. El cristianismo, que había comenzado como un movimiento de marginados, se convirtió en la religión del establishment. Los que habían sido perseguidos se convirtieron en perseguidores. Los que habían cuestionado la autoridad se convirtieron en autoridad incuestionable. Y en este proceso, el espíritu crítico que animaba al Evangelio de Marcos fue gradualmente sofocado bajo capas de dogmatismo institucional. Pero ¿qué pasaría si recuperáramos ese espíritu crítico original? ¿Qué sucedería si aplicáramos al Evangelio de Marcos el mismo tipo de cuestionamiento riguroso que su protagonista aplicaba a las tradiciones de su época? ¿Qué descubriríamos sobre la naturaleza de la fe, sobre el significado de la autoridad religiosa, sobre la relación entre verdad institucional y búsqueda personal de sentido?
Una de las cosas que descubriríamos es que el Evangelio de Marcos es mucho más subversivo de lo que la interpretación eclesiástica tradicional ha estado dispuesta a reconocer. Su crítica del poder religioso establecido es feroz y constante. Su desconfianza hacia las autoridades que claiman privilegio divino es evidente en cada capítulo. Su preferencia por los marginados sobre los poderosos, por los excluidos sobre los incluidos, por las preguntas sobre las respuestas, desafía fundamentalmente la lógica de cualquier institución que pretenda monopolizar la verdad. ¿No es irónico que este texto se haya convertido en la base de una de las instituciones más autoritarias de la historia occidental? Pero la ironía se profundiza cuando consideramos que muchas de las críticas que Marcos pone en boca de Jesús contra los líderes religiosos de su época se aplican perfectamente a los líderes religiosos posteriores que reclamaron su autoridad. La denuncia de los escribas que devoran las casas de las viudas mientras hacen largas oraciones para aparentar, no resuena con fuerza en los escándalos financieros que han plagado a las iglesias contemporáneas. La crítica de los que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No describe perfectamente a líderes religiosos que imponen restricciones morales rigurosas mientras viven en lujo y privilegio. Estas conexiones no son accidentales. Revelan una tensión estructural entre el mensaje del Evangelio de Marcos y cualquier intento de institucionalizarlo de manera permanente. Es como si el texto contuviera anticuerpos contra su propia domesticación, elementos que resisten cualquier intento de convertirlo en fundamento de poder establecido. No es significativo que las iglesias que más estrictamente afirman la autoridad bíblica sean a menudo las que más claramente contradicen el espíritu de los textos que proclaman venerar. Esta tensión se manifiesta de manera particularmente aguda en la cuestión de la interpretación bíblica. El Evangelio de Marcos presenta a un Jesús que constantemente desafía las interpretaciones literales y legalistas de las escrituras judías. Su método hermenéutico favorece el espíritu sobre la letra, la compasión sobre la conformidad, la justicia sobre la ortodoxia. Pero, ¿qué sucedió cuando este enfoque interpretativo se aplicó a los propios textos cristianos? ¿Por qué la hermenéutica liberadora que Jesús aplicaba al Antiguo Testamento no se extendió a la interpretación del Nuevo? La respuesta, una vez más, tiene que ver con las necesidades del control institucional. Una hermenéutica abierta que privilegie el espíritu sobre la letra, que invite al cuestionamiento crítico, que reconozca la complejidad y ambigüedad de los textos, es incompatible con la necesidad de mantener la autoridad doctrinal centralizada. Una institución que admita la complejidad interpretativa de sus textos fundacionales se arriesga a perder el control sobre las conclusiones que sus miembros extraen de esos textos. No es por eso que la Iglesia ha preferido históricamente promover lecturas literales y simples, incluso cuando esas lecturas traicionan la riqueza y complejidad de los textos originales. Pero esta estrategia de simplificación interpretativa tiene costos enormes. Reduce textos extraordinariamente ricos y complejos a eslóganes doctrinales. Convierte narrativas abiertas en mandamientos cerrados. Transforma invitaciones a la reflexión en exigencias de obediencia. Y en el proceso se pierde gran parte de lo que hace que estos textos sean realmente transformadores. ¿Vale la pena preservar la autoridad institucional al precio de empobrecer tan dramáticamente la riqueza de los textos fundacionales? La pregunta se vuelve aún más urgente cuando consideramos las implicaciones contemporáneas de este empobrecimiento interpretativo. En una época en la que el conocimiento humano se expande exponencialmente,
en la que tenemos acceso a herramientas de análisis textual e histórico que hubieran sido inimaginables para generaciones anteriores, es sostenible mantener enfoques interpretativos que ignoran o minimizan estos desarrollos. ¿Puede una institución religiosa mantener relevancia cultural si insiste en interpretaciones que son intelectualmente insostenibles para personas educadas contemporáneas? Estas preguntas nos llevan al corazón de la crisis que enfrenta el cristianismo institucional en el siglo XXI. Por un lado, existe una riqueza extraordinaria de conocimiento académico sobre los orígenes, desarrollo y significado de los textos bíblicos. Por otro lado, existe una resistencia institucional profunda a integrar este conocimiento en la vida y enseñanza de las comunidades de fe. El resultado es una disonancia creciente entre lo que se sabe académicamente y lo que se enseña pastoralmente, entre la complejidad real de los textos y la simplicidad de su presentación popular. Esta disonancia no es sostenible indefinidamente. Cada vez más personas educadas están descubriendo por sí mismas las complejidades del Evangelio de Marcos y otros textos bíblicos. Cada vez más fieles están experimentando la tensión entre lo que aprenden en universidades y lo que escuchan en iglesias. Cada vez más creyentes están cuestionando la autoridad de instituciones que parecen preferir la ignorancia cómoda al conocimiento desafiante. ¿Puede la cristiandad institucional sobrevivir a esta crisis de credibilidad? La respuesta dependerá en gran medida de si las iglesias están dispuestas a abrazar la honestidad intelectual que sus propios textos fundacionales parecen requerir. Están preparadas para reconocer que el Evangelio de Marcos es más complejo, más ambiguo, más desafiante de lo que han estado dispuestas a admitir. ¿Pueden encontrar maneras de integrar el conocimiento académico contemporáneo sin sacrificar la dimensión transformadora de la fe? ¿Es posible desarrollar nuevas formas de autoridad religiosa que no dependan de la supresión del pensamiento crítico? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero no pueden seguir siendo evadidas indefinidamente. El Evangelio de Marcos, con todas sus contradicciones y complejidades, con todos sus silencios y ambigüedades, está ahí, esperando ser enfrentado con honestidad. Los secretos que hemos comenzado a desentrañar no desaparecerán simplemente por ser ignorados. La evidencia académica no se desvanecerá por ser negada. La crisis de credibilidad no se resolverá por sí sola. Lo que sí es posible es que emerja una forma de cristianismo más madura, más intelectualmente honesta, más fiel al espíritu crítico que anima a los propios textos que venera. Un cristianismo que pueda abrazar la complejidad sin perder la fe, que pueda reconocer la incertidumbre sin caer en el nihilismo, que pueda cuestionar la autoridad sin destruir la comunidad. Pero ¿está la cristiandad institucional preparada para esta transformación? ¿O preferirá aferrarse a certezas cómodas, incluso al precio de la irrelevancia cultural creciente? La respuesta a estas preguntas determinará no solo el futuro del cristianismo, sino el papel que jugará la religión en la cultura occidental del siglo XXI. Y en el centro de esta transformación necesaria está el Evangelio de Marcos, con todos sus secretos inquietantes, con todas sus verdades incómodas, esperando finalmente ser leído con la honestidad y el rigor que merece. Parte 3. El despertar de las verdades ocultas. Hemos llegado al umbral más peligroso de nuestro viaje. Después de desentrañar las contradicciones, después de exponer los silencios estratégicos, después de revelar las tensiones irreconciliables entre el texto y la institución que lo venera, nos enfrentamos ahora a la pregunta más radical de todas. ¿Qué sucede cuando una civilización entera descubre que sus fundamentos espirituales están construidos sobre arena movediza?
¿Qué ocurre cuando millones de personas despiertan simultáneamente a la realidad de que el Evangelio de Marcos, ese texto que han considerado palabra divina e infalible, es en realidad una construcción humana compleja, contradictoria y profundamente marcada por las limitaciones y agendas de su época? No hablamos aquí de una crisis teológica abstracta, confinada a los claustros académicos. Hablamos de una transformación civilizacional que ya está en marcha, aunque muchos prefieran no reconocerla. Cada día, miles de personas acceden a información que durante siglos estuvo reservada a élites intelectuales. Cada día, más creyentes descubren las complejidades históricas de sus textos sagrados. Cada día, más instituciones religiosas se enfrentan a preguntas que no pueden responder sin socavar sus propias bases de autoridad. ¿Estamos presenciando el fin del cristianismo tal como lo hemos conocido durante 2 milenios? La pregunta no es retórica. Los datos sociológicos muestran una tendencia clara en las sociedades occidentales: el declive acelerado de la afiliación religiosa institucional, especialmente entre las generaciones más educadas. Este declive no es producto de persecución externa ni de campañas antirreligiosas organizadas. Es el resultado natural de la confrontación entre la educación crítica moderna y las afirmaciones autoritarias tradicionales de las iglesias. ¿Puede una institución sobrevivir cuando sus afirmaciones fundamentales son percibidas como intelectualmente insostenibles por sectores crecientes de la población? El Evangelio de Marcos se encuentra en el epicentro de esta crisis. Como el más antiguo de los evangelios canónicos, como el texto que supuestamente preserva las tradiciones más tempranas sobre Jesús, su credibilidad histórica es crucial para la legitimidad de toda la estructura cristiana posterior. Pero como hemos visto, precisamente este texto fundamental está plagado de problemas que desafían cualquier interpretación simple o literal. ¿Qué sucede con un edificio cuando descubres que su piedra angular está agrietada? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en un territorio aún más complejo: el análisis de cómo las sociedades humanas lidian con la disonancia cognitiva masiva. Porque eso es lo que estamos presenciando: una disonancia entre las creencias heredadas y el conocimiento disponible, entre la autoridad tradicional y la evidencia contemporánea, entre la necesidad psicológica de certeza y la realidad intelectual de la complejidad. La historia nos enseña que las sociedades pueden responder a este tipo de crisis de múltiples maneras. Pueden negar la evidencia, refugiándose en fundamentalismos cada vez más rígidos. Pueden racionalizar las contradicciones, desarrollando explicaciones cada vez más elaboradas para mantener creencias insostenibles. Pueden compartimentalizar el conocimiento, manteniendo separadas las esferas de la fe y la razón. O pueden embarcarse en procesos de transformación profunda que reconocen la nueva realidad y buscan formas más maduras de significado y trascendencia. ¿Cuál de estas respuestas está eligiendo la cristiandad contemporánea? La evidencia sugiere que todas están ocurriendo simultáneamente, creando un panorama religioso fragmentado y turbulento. Algunas denominaciones se refugian en interpretaciones literales cada vez más rígidas, insistiendo en la inerrancia bíblica incluso cuando esa insistencia las aísla crecientemente de la cultura educada. Otras desarrollan teologías progresivas que intentan preservar la relevancia del cristianismo mientras reconocen la complejidad histórica de sus textos. Otras más se fragmentan en múltiples corrientes, cada una lidiando de manera diferente con las tensiones entre tradición y conocimiento crítico. Pero independientemente de la respuesta particular que adopten, todas las iglesias contemporáneas se enfrentan al mismo desafío fundamental:
cómo mantener autoridad moral y espiritual en una época en la que sus afirmaciones históricas son cada vez más cuestionadas. Y aquí es donde los secretos del Evangelio de Marcos se vuelven no solo académicamente interesantes, sino existencialmente urgentes. Porque si Marcos no es el testimonio histórico directo que se ha proclamado durante siglos, si es una construcción teológica posterior que refleja las necesidades y comprensiones de comunidades cristianas primitivas más que la memoria directa de eventos históricos, ¿qué tipo de autoridad puede reclamar legítimamente? ¿Puede un texto mantener autoridad espiritual una vez que se reconoce su carácter fundamentalmente humano y contextual? Esta pregunta nos lleva al corazón de lo que podría ser la transformación más profunda del cristianismo desde sus orígenes. El paso de una religión basada en la autoridad textual externa a una espiritualidad basada en la experiencia transformadora interna. Es una transición que está ocurriendo silenciosamente en millones de vidas individuales, aunque las instituciones religiosas sean lentas en reconocerla o acomodarla. Consideremos lo que esta transición implica concretamente. Si el Evangelio de Marcos no puede reclamar autoridad histórica literal, si sus narrativas funcionan mejor como símbolos que como crónicas, si su poder reside en su capacidad de evocar transformación interior más que en su precisión factual, entonces estamos ante un tipo de texto fundamentalmente diferente del que la tradición eclesiástica ha proclamado. Estamos ante una obra de arte espiritual, un artefacto cultural de extraordinaria riqueza simbólica, una colección de narrativas arquetípicas que han demostrado su poder para generar significado y transformación a través de los siglos. Pero ¿puede este reconocimiento coexistir con la fe tradicional? ¿Es posible mantener una relación transformadora con un texto una vez que reconoces su carácter fundamentalmente humano y contextual? La respuesta no es simple, pero la experiencia de muchos creyentes contemporáneos sugiere que sí es posible, aunque requiere una madurez espiritual e intelectual que trasciende tanto el literalismo fundamentalista como el racionalismo reductivo. Esta madurez implica la capacidad de encontrar verdad existencial en narrativas que no son necesariamente verídicas históricamente. Implica reconocer que el poder transformador de un texto no depende de su precisión factual, sino de su capacidad para evocar comprensiones profundas sobre la condición humana, el significado de la existencia y las posibilidades de trascendencia. Implica, en última instancia, una relación más sofisticada con el lenguaje religioso, una que pueda apreciar su naturaleza simbólica y metafórica sin reducirlo a mera ficción. Pero desarrollar esta madurez espiritual e intelectual requiere una honestidad radical sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre los orígenes del cristianismo. Requiere el valor de enfrentar las implicaciones completas de los hallazgos académicos sobre el Evangelio de Marcos y otros textos bíblicos. Requiere la disposición de abandonar certezas cómodas en favor de comprensiones más complejas, pero más honestas. ¿Están las iglesias contemporáneas preparadas para promover este tipo de honestidad radical? La evidencia es mixta. Algunas denominaciones y líderes religiosos han comenzado a integrar perspectivas académicas críticas en su enseñanza y predicación. Reconocen abiertamente la complejidad histórica de los textos bíblicos mientras mantienen su relevancia espiritual. Invitan a sus congregaciones a una relación más madura y sofisticada con las Escrituras. Pero otros sectores del cristianismo responden a estos desafíos con una reacción defensiva que busca preservar interpretaciones tradicionales a cualquier costo. Descartan los hallazgos académicos como ataques a la fe. Insisten en lecturas literales que ignoran la evidencia disponible. Y en el proceso crean una brecha cada vez mayor entre la fe religiosa y la educación contemporánea.
Esta brecha tiene consecuencias profundas que van más allá de las instituciones religiosas. Cuando la religión se divorcia de la investigación intelectual rigurosa, cuando la fe se define en oposición al pensamiento crítico, cuando las instituciones espirituales promueven la ignorancia como virtud, el resultado es un empobrecimiento cultural que afecta a toda la sociedad. ¿Puede una civilización mantener su vitalidad espiritual cuando sus tradiciones religiosas dominantes son percibidas como intelectualmente obsoletas? La respuesta a esta pregunta dependerá, en gran medida, de si emergen nuevas formas de espiritualidad que puedan integrar la honestidad intelectual con la búsqueda de significado trascendente. Y aquí es donde el Evangelio de Marcos, liberado de las interpretaciones doctrinales rígidas, podría jugar un papel crucial en esta transformación. Porque cuando leemos Marcos como lo que realmente es, una obra de imaginación teológica que busca dar sentido a experiencias de transformación espiritual, se abren posibilidades interpretativas extraordinarias. Las parábolas recuperan su poder evocativo original. Los relatos de milagros se convierten en símbolos de posibilidades humanas latentes. La figura misma de Jesús emerge como un arquetipo de transformación que trasciende las limitaciones de cualquier interpretación dogmática particular. Esta liberación interpretativa no es una pérdida, sino una ganancia enorme. Libera al texto de la necesidad de conformarse a estándares de precisión histórica que nunca pretendió cumplir. Permite que funcione como estaba destinado a funcionar, como un catalizador de transformación interior, como una invitación a explorar las profundidades del potencial humano, como una colección de símbolos que pueden generar significado en contextos culturales muy diversos. Pero reconocer esto requiere una transformación fundamental en la forma en que concebimos la autoridad religiosa. En lugar de autoridad basada en afirmaciones históricas específicas, necesitamos desarrollar formas de autoridad basadas en la capacidad de generar transformación auténtica. En lugar de autoridad derivada de la inerrancia textual, necesitamos autoridad que emerge de la sabiduría experiencial. En lugar de autoridad impuesta desde arriba por instituciones que reclaman acceso exclusivo a la verdad divina, necesitamos autoridad que surge desde abajo, de comunidades que validan mutuamente sus experiencias de crecimiento y transformación. Este tipo de transformación en la concepción de la autoridad religiosa no es solo una posibilidad teórica. Ya está ocurriendo en miles de comunidades espirituales emergentes alrededor del mundo. Comunidades que leen los textos tradicionales con respeto, pero sin literalismo. Que valoran la sabiduría ancestral, pero no la convierten en dogma incuestionable. Que buscan transformación espiritual auténtica, pero rechazan estructuras autoritarias que exigen conformidad intelectual. Estas comunidades emergentes enfrentan, por supuesto, sus propios desafíos. Sin la estructura proporcionada por dogmas claros y autoridad institucional centralizada, pueden carecer de coherencia doctrinal. Sin la continuidad proporcionada por tradiciones establecidas, pueden perder conexión con las riquezas acumuladas del pasado. Sin la disciplina impuesta por estructuras externas, pueden caer en subjetivismos que carecen de rigor intelectual o profundidad espiritual. Pero estos desafíos no son insuperables. Lo que requieren es el desarrollo de nuevas formas de disciplina espiritual e intelectual, nuevas maneras de mantener continuidad con el pasado sin quedar atrapados en él, nuevos métodos para validar la autenticidad espiritual sin recurrir a autoritarismos doctrinales. Y aquí es donde los insights derivados del estudio crítico del Evangelio de Marcos pueden ser particularmente valiosos. Porque Marcos nos muestra cómo es posible crear narrativas de extraordinario poder transformador sin recurrir a afirmaciones históricas literales. Nos enseña cómo pueden funcionar los símbolos religiosos
para generar significado sin necesidad de correspondencia factual directa. Nos demuestra que es posible construir identidad espiritual, comunitaria, alrededor de narrativas compartidas, sin requerir creencia literal en los detalles específicos de esas narrativas. En otras palabras, Marcos nos proporciona un modelo de cómo podría funcionar una espiritualidad postliteral que mantenga profundidad y poder transformador sin sacrificar honestidad intelectual. Una espiritualidad que pueda abrazar la complejidad y la ambigüedad sin caer en el relativismo. Una espiritualidad que pueda valorar la tradición sin quedar esclavizada por ella. Una espiritualidad que pueda buscar la trascendencia sin rechazar la inmanencia. ¿Pero está el mundo preparado para este tipo de transformación espiritual? ¿Tienen las sociedades contemporáneas la madurez cultural necesaria para abrazar formas de religiosidad que trascienden tanto el fundamentalismo dogmático como el secularismo reductivo? La respuesta no está clara, pero los signos de esta transformación son cada vez más visibles. En el ámbito académico, disciplinas como la psicología de la religión, la neurociencia de la espiritualidad y los estudios de conciencia están proporcionando nuevos marcos para entender los fenómenos religiosos sin reducirlos a patología o ilusión. Estos enfoques reconocen que las experiencias espirituales pueden ser genuinamente transformadoras sin necesidad de explicaciones sobrenaturales literales. En el ámbito cultural, vemos el surgimiento de formas de espiritualidad que integran insights de múltiples tradiciones religiosas con perspectivas científicas contemporáneas. Estas síntesis creativas no pretenden crear nuevas ortodoxias, sino explorar territorios espirituales que trascienden las limitaciones de sistemas doctrinales particulares. En el ámbito personal, millones de individuos están desarrollando relaciones con lo sagrado que no requieren la mediación de instituciones autoritarias ni la aceptación de creencias literales específicas. Encuentran en la meditación, en la contemplación de la naturaleza, en el servicio compasivo, en la creatividad artística y en otras prácticas accesos directos a dimensiones trascendentes de la experiencia. Todos estos desarrollos apuntan hacia la emergencia de lo que podríamos llamar una espiritualidad integral. Una que honra tanto las profundidades de la experiencia espiritual como los rigores de la investigación científica, una que valora tanto la sabiduría tradicional como los insights contemporáneos, una que busca tanto la transformación personal como la justicia social. El Evangelio de Marcos, liberado de las interpretaciones literalistas que han limitado su poder, podría jugar un papel crucial en esta espiritualidad emergente. Sus narrativas de transformación, sus símbolos de trascendencia, sus invitaciones a la compasión radical, podrían funcionar como recursos para el crecimiento espiritual sin requerir adherencia a sistemas doctrinales específicos. Pero para que esto sea posible, debemos completar el proceso de honestidad que hemos comenzado. Debemos reconocer plenamente lo que la evidencia académica nos dice sobre los orígenes, desarrollo y naturaleza del Evangelio de Marcos. Debemos abandonar finalmente las ilusiones cómodas sobre su estatus como testimonio histórico literal. Debemos abrazar su verdadera naturaleza como construcción teológica humana, con todas las limitaciones y posibilidades que eso implica. Este reconocimiento no es una pérdida, sino una liberación. Libera al texto para funcionar como puede funcionar mejor, como catalizador de transformación, como colección de símbolos poderosos, como invitación a explorar las profundidades del potencial humano. Libera a los lectores de la necesidad de defender lo indefendible y los invita a explorar lo explorable. Libera a las comunidades espirituales de la carga de mantener ortodoxias obsoletas y las invita a crear formas de práctica más auténticas y relevantes. Pero esta liberación tiene un precio.
Requiere el valor de vivir sin certezas absolutas, la madurez de abrazar la complejidad y la ambigüedad, la sabiduría de distinguir entre lo que sabemos y lo que no sabemos, entre lo que podemos conocer y lo que debe permanecer misterioso. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro del cristianismo, sino el papel que jugará la espiritualidad en la cultura global emergente. Si podemos desarrollar formas de religiosidad que integren honestidad intelectual con profundidad espiritual, que valoren tanto la tradición como la innovación, que busquen tanto la transformación personal como la justicia social, entonces la religión puede continuar siendo una fuerza vital en la evolución humana. Pero si insistimos en mantener formas de religiosidad que requieren la supresión del pensamiento crítico, que privilegian la conformidad doctrinal sobre la transformación auténtica, que se definen en oposición al conocimiento científico y académico, entonces la religión se convertirá crecientemente en una fuerza reaccionaria que obstaculiza más que facilita el florecimiento humano. El Evangelio de Marcos, con todos sus secretos ahora revelados, con todas sus complejidades ahora reconocidas, se encuentra en el centro de esta encrucijada histórica. Puede continuar siendo utilizado como fundamento de autoritarismos doctrinales obsoletos, o puede ser liberado para funcionar como recurso para formas más maduras de espiritualidad. Puede seguir siendo prisionero de interpretaciones literalistas que traicionan su verdadera naturaleza, o puede ser reconocido como la obra de arte teológica que realmente es. La elección no es solo de las instituciones religiosas. Es de cada persona que se encuentra con este texto, de cada comunidad que busca orientación espiritual, de cada cultura que debe decidir qué papel jugará la tradición religiosa en su futuro desarrollo. Elegiremos la honestidad incómoda o la ilusión reconfortante. Optaremos por la complejidad enriquecedora o la simplicidad empobrecedora. ¿Abrazaremos la transformación necesaria o nos aferraremos a formas obsoletas de autoridad? Estas no son preguntas abstractas, son las preguntas que definirán el paisaje espiritual de las próximas generaciones, y la manera en que las respondamos tendrá implicaciones que van mucho más allá del ámbito religioso. Determinará si la humanidad puede desarrollar formas de significado y propósito que estén a la altura de los desafíos extraordinarios que enfrentamos como especie. Porque los desafíos que enfrentamos, desde el cambio climático hasta la desigualdad global, desde la inteligencia artificial hasta la ingeniería genética, requieren no solo competencia técnica, sino también sabiduría espiritual. Requieren no solo conocimiento científico, sino también profundidad ética. Requieren no solo habilidades analíticas, sino también capacidades contemplativas. En otras palabras, requieren precisamente el tipo de integración entre rigor intelectual y profundidad espiritual que una comprensión madura del Evangelio de Marcos podría ayudar a facilitar. Pero esto solo será posible si tenemos el valor de enfrentar completamente los secretos que hemos estado explorando. Si podemos reconocer que Marcos es una construcción teológica humana sin por eso descartar su poder transformador. Si podemos aceptar que sus narrativas no son crónicas históricas sin por eso negar su capacidad de generar significado profundo. Si podemos entender que su autoridad no deriva de la inerrancia factual, sino de su capacidad demostrada de catalizar crecimiento espiritual auténtico. En última instancia, los 5 secretos que hemos desentrañado sobre el Evangelio de Marcos no son solo revelaciones sobre un texto antiguo. Son invitaciones a una transformación fundamental en la forma en que nos relacionamos con toda tradición espiritual, con toda autoridad religiosa, con toda búsqueda de significado trascendente.
Son llamadas a una madurez que puede honrar el pasado sin quedar prisionera de él, que puede valorar la tradición sin convertirla en ídolo, que puede buscar la transformación sin sacrificar la integridad intelectual. La pregunta que queda es si tenemos el valor colectivo de responder a esta invitación, si podemos desarrollar formas de espiritualidad que estén a la altura tanto de nuestra herencia espiritual como de nuestro conocimiento contemporáneo. Si podemos crear comunidades de práctica que integren contemplación y acción, sabiduría y compasión, profundidad personal y compromiso social. El Evangelio de Marcos, liberado finalmente de las interpretaciones que han limitado su poder durante siglos, está esperando ser descubierto nuevamente, no como documento histórico infalible, sino como obra maestra de imaginación espiritual, no como fundamento de autoridad doctrinal, sino como catalizador de transformación auténtica, no como texto que demanda creencia ciega, sino como invitación a exploración profunda. ¿Estás preparado para este encuentro renovado? ¿Tienes el valor de leer este texto ancestral con ojos contemporáneos? Puedes abrazar tanto su humanidad como su profundidad, tanto sus limitaciones como su poder, tanto su origen en una época específica como su relevancia para todas las épocas. Porque al final, eso es lo que los secretos del Evangelio de Marcos nos están pidiendo. No que abandonemos la búsqueda de significado trascendente, sino que la emprendamos con mayor honestidad. No que descartemos la tradición espiritual, sino que la abracemos con mayor madurez. No que rechacemos el poder transformador de los símbolos religiosos, sino que los apreciemos con mayor sofisticación. Los secretos han sido revelados, las verdades incómodas han sido expuestas, las ilusiones reconfortantes han sido disipadas. Lo que queda es la tarea más desafiante de todas. Construir formas de espiritualidad que puedan florecer en la luz plena de la verdad, que puedan encontrar profundidad en la complejidad, que puedan descubrir lo sagrado sin necesidad de lo literal, que puedan generar transformación sin requerir conformidad. Esta es la invitación que emerge de nuestro análisis del Evangelio de Marcos. Es una invitación no solo para individuos, sino para comunidades, no solo para creyentes, sino para buscadores, no solo para el presente, sino para el futuro de la espiritualidad humana. ¿La aceptaremos? ¿Tenemos la sabiduría y el valor de embarcarnos en esta transformación necesaria? El futuro de la religión y quizás de la civilización misma puede depender de nuestra respuesta.